Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que súper el día de hoy. Bueno, hoy día ya retomamos y vamos a dar inicio a nuestro cuarto y último eje temático de estadísticas con las probabilidades. Pero antes de iniciar eso, quería que viéramos más o menos lo que hemos estado trabajando durante las otras clases y los otros videos. Se fija acá, bueno, estoy compartiendo los conocimientos evaluados de la prueba de competencia matemática 1. ¿Ya? Nosotros iniciamos hace más de un mes o 2 meses el eje temático de números con el conjunto de los números reales. Vimos operatoria, problema. Vimos también el porcentaje, ¿ya? Y sus características. También vimos las potencias y las raíces enésima con sus respectivas propiedades. También estuvimos viendo, analizando el segundo eje temático de álgebra y funciones, en particular las expresiones algebraicas como producto notable, factorización, la proporcionalidad ya sea directa e inversa, las ecuaciones e inecuaciones de primer grado en particular, y vimos otras, ahí yo les fui contando quiénes sí y quiénes no, los sistemas de ecuaciones lineales 2x2, los métodos que existen y también sus condiciones, función afín y lineal y función cuadrática. Recuerden que ahí nosotros igual hicimos un resumen de todo ámbito de funciones. Entonces, ahí eso igual nos sirvió un poquito más para indagar. Y después, lo que hemos estado viendo hace una semana atrás, el eje temático de geometría, que en particular está la figura geométrica en 2D, como área y perímetro, el tema del teorema de Pitágoras, vimos también el teorema de Tales y el teorema de Euclides, a pesar que no se pregunta, complementaba ambos. Vimos los cuerpos geométricos, o sea, en 3D, área y volumen, hace una semanita atrás, la transformación isométrica y rotación, reflexión y traslación, los puntos y vectores en sí, la definición, y por supuesto la semejanza y proporcionalidad, como mencioné anteriormente, el teorema de Tales y el tema de triángulos si son semejantes o también congruentes. Y bueno, lo que nos espera ahora es empezar a ver el último eje temático, donde el día de hoy vamos a ver la representación de datos a través de tabla y gráficos, ¿sí? Después viene medida de tendencia central y el rango, las medidas de posición y las reglas de probabilidad. O sea, más o menos la definición clásica y todo eso por el estilo. Ya, entonces si yo busco ahí lo de Mate 2, ya, lo de Mate 2 correspondiente a probabilidad y estadística, también hay que agregar las medidas de dispersión, la probabilidad condicional o condicional nada, y la técnica de conteo, en particular la permutación y la combinación o combinatoria. De todas maneras, igual vamos a ver las tres, que es la de variación. Ya, así que dentro de todo estamos bien encaminados, vamos bastante bien. Como le dije yo, esperemos que hoy, eh, ojalá ya demos inicio ya con este último eje temático y podamos terminar en el mes de marzo o en abril con todos los conocimientos necesarios. Recuerden que aquí está nuestra página, aquí tiene muchos videos, en particular, bueno, la clase 1, todo lo eje temático de números, hay maratón de ejercicios propuestos, después el que está en color verde, el de álgebra y funciones, después cambiamos en color un poquito más claro, que cambia a geometría. Y bueno, el día de hoy, con otro color como cafecito, vamos a empezar a usar ese PPT, que es de el último eje temático. Ya acuérdense ahí, seguir, ver los videos en caso de, como siempre, aconsejable y todo eso. Y hoy día, como día martes 14 de marzo, hoy día celebramos el día del Pi, también el tema de el nacimiento de un grande como Albert Einstein. Tenemos también, algún momento falleció Stephen Hawking, también en el TMD 14 de marzo. Entonces, hoy día feliz día del Pi para todos, que tengan un día muy irracional. Ahí chiste matemático. Bueno, después de dar inicio ahí de todo eso anterior, ahora sí vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que iniciamos con las tablas de frecuencia y análisis de gráficos. Pongámosle bueno, porque se viene
Bueno. Como conocimiento previo, es importante señalar que la estadística tiene dos ramas principales. Tenemos la número 1, la estadística descriptiva, y como número 2, la estadística inferencial. Entonces, la estadística descriptiva, dice, es el conjunto de métodos estadísticos que describen y o caracterizan un grupo de datos, los cuales pueden ser de un estudio o una población. Perdón, un estudio de una población o de una muestra de ella. ¿Ya? Más adelante vamos a definir qué significa población versus muestra. Ejemplos, tenemos las características de pacientes que son atendidos en algún hospital, el promedio de la distribución de la edad, el peso y la altura de los estudiantes de algún colegio. Ahí tenemos la definición de estadística descriptiva. En cambio, la estadística inferencial se dedica principalmente a tratar de deducir y sacar propias conclusiones, características o conductas de los objetos estudiados a partir de una muestra en particular. Por ejemplo, predecir la aparición de demencia en personas según su estado cardiovascular, probar que algún medicamento sirve para el tratamiento de una enfermedad. Y si nosotros lo asociamos, bueno, ahora el tema del COVID ha ido bajando, el COVID-19 un poco más en Sudamérica y en los países de Europa, pero en ese momento mucha gente ahí empezó a sacar conclusiones de cuál era una vacuna más eficaz que otra. Entonces ahí hay una pregunta que siempre yo hago y les pregunto, ¿la estadística realmente es exacta o no? Y la verdad es que la respuesta es no, porque la estadística hace aproximaciones, son cosas más efectivas una que otra, frecuentemente, relativamente, esas son las palabras que uno usa, pero eh, no es con exactitud, ¿de acuerdo? Entonces, si nos recordamos cuando se hizo las vacunas, teníamos la Sinopharm, la Pfizer, pero ninguna era 100% eficaz, sino que algún 95%, 93%, simplemente era para cuidarnos, para que no contagiarnos tan fácil, pero de que podía contagiarse, podía contagiarse. Y ahí uno asocia con el tema de la probabilidad, ¿ya? Entonces sí, la estadística también va muy de la mano con las probabilidades, que eso en algún momento lo vamos a discutir cuando lleguemos a probabilidades. Ya, así que simplemente quería comentarle eso, de la estadística descriptiva versus la estadística inferencial, pero nosotros en particular vamos a estudiar la descriptiva, esa es la que se pregunta más en modo PAES. En modo universidad también se pregunta descriptiva, pero a veces en los cursos, ya sea de ingeniería o de medicina o en el caso mío de matemática, también vimos la inferencial, que ahí hay que tener un poquito más de conocimientos de cálculo, integrales, etc. Entonces, como conceptos fundamentales de la estadística descriptiva aparecen estos dos, que lo mencioné anteriormente, que es la población versus la muestra. La población es un conjunto de personas o cosas cuyos elementos poseen una o más características en comunes que se quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser ya finitas o infinitas. Ejemplo, todos los estudiantes de la escuela Grecia. ¿Ya? Aquí hay una escuelita que es acá de Valparaíso. Todos los estudiantes que parten de prekinder hasta octavo básico. En cambio, la muestra dice que es un subconjunto de una población, o sea, es una parte en sí. Yo quiero estudiar en esto en particular, no todo. ¿Ya? Entonces, para un estudio estadístico, a partir de una muestra tenga validez de una población, la muestra debe ser aleatoria y representativa. Y ahí aparece un concepto que se usa mucho en probabilidades, aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que me salgan números para lanzar un dado común? ¿Ya? Es aleatorio, no siempre me van a salir puro 1, o 2, o 3, o 4, etc. Entonces, ahí en sí aparece la diferencia. Población es todo, conjunto de personas o cosas, y la muestra es un subconjunto de una población, o sea, algo en particular. Y el ejemplo que escribí acá son los estudiantes del quinto básico A de la misma escuela Grecia. Ahí yo estoy eligiendo a ese curso en particular. En cambio, en la población eran todos los alumnos o estudiantes de esa escuela. ¿Ya?
Entonces, después de haber hecho eso, es importante también saber los tipos de variables estadísticas que uno conoce. Entonces, aparece, primero que nada, la definición de variable o variables, que es una característica que se asocia a los elementos de una población o una muestra. Por ejemplo, una población de peces, su peso, su longitud, su color, etc. Existen las variables cualitativas versus las cuantitativas. Y uno, a primera escuchar esas palabras quali, uno dice de cualidades, y cuantitativa de cantidades. ¿Ya? Entonces, aquí yo, en la siguiente PPT, realicé una tabla en el cual definí las variables cualitativas, cuantitativas, con sus respectivas categorías. Las que se denominan ahí nominal y ordinal, y en el caso de la otra discreta y continua respectivamente. Leamos entonces. Las variables cualitativas son aquellas que no se pueden medir numéricamente. Los valores de este tipo de variables suelen ser etiquetas que representan categorías o cualidades. ¿Ves? Ahí está lo que mencionamos. Las variables cualitativas son la nominal y la ordinal. Entonces aparece la nominal, que es un listado o nómina, con su palabra lo dice, los resultados no se pueden jerarquizar. Por ejemplo, el estado civil, el sexo, etc. Y la letra B, la ordinal, es o hay un orden intuitivo. Los resultados sí se pueden jerarquizar. Por ejemplo, el nivel educacional, el rango militar, etc. Y versus las variables cuantitativas, que son aquellas que se pueden medir numéricamente, es decir, los valores que toma la variable son números. Las variables cuantitativas son las discretas y las continuas. Entonces aparece la letra A, la discreta, que se define cuándo son numerables, es decir, que el resultado de un conteo. Por ejemplo, el número de hijos. La familia tiene a 2 hijas que tienen sus respectivos nombres y a 2 hijos. El número de mascotas. Yo tengo acá un perro, un gato, una tortuga, etc. Tengo 3 mascotas. El número de camisas. Yo, por ejemplo, uso camisa negra, blanca, burdeo, como la que tengo acá, etc. Entonces se puede ahí contar. En cambio, la continua, bueno, son resultados de una medición. Por lo tanto, son susceptibles de tomar cualquier valor real de un intervalo o intervalo en un conjunto de intervalos reales. Esto es más que nada cuando uno hace un estudio, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí tenemos el peso o la estatura. Nosotros nos decimos, él pesa 60 kilos. No sabemos con exactitud. Él mide 1,90 m. No sabemos con exactitud. Entonces, nosotros podríamos hacer, a través de intervalos o intervalos, si yo voy a estudiar la estatura, de 1,20 m a 1,30 m sin incluirlo, de 1,30 m a 1,40 m sin incluirlo, o sea, el coche te va a ir abierto, no lo va a considerar, pero lo considera el siguiente, ya, 1,40 m, 1,50 m sin incluirlo, después 1,50 m, 1,60 m sin incluirlo, y así sucesivamente, ya, entonces eso mucho es más preciso y uno puede así estudiar e indagar con los intervalos. De todas maneras, hay una pregunta también que suelo realizar y digo, ¿será más eficiente tener más datos? Por ejemplo, si yo hago una encuesta a 20 personas, ¿ya? Y determino ahí cada una de las cosas que uno puede determinar, que más adelante vamos a ver cómo se controlan las tablas, las frecuencias, etc. Pero si, por ejemplo, hago una encuesta a 100 personas, o 1.000 personas, o 1.000.000 de personas, o un estudio, ¿cuál será más eficaz? O sea, no es que esté incorrecto al considerar 20 personas, 30, 100, etc. Sino que uno puede ser un poco más preciso y más efectivo teniendo mucho más datos. Eso uno recopila mucho más datos. ¿De acuerdo? En modo PAES, si nos enfocamos en la PAES, se consultan, he visto de 20, de 40, 80, 100, a lo más 200. No he visto más de eso el total de datos, o el que se encuesta o que se estudia. Pero de todas maneras,
en el diferenciado de probabilidad y estadística, ahí uno puede indagar y para eso existen programas que podemos asociar. Y en la universidad, por supuesto, también. Esos programas que la gran mayoría de estadística son libros en inglés. Entonces ahí también se ayuda un poquito el dominio del inglés. No soy un experto en inglés tampoco, pero nos sirve para complementar. Ya así que los tipos de variables estadísticas ahí las definimos, las dos, cualitativa y cuantitativa, con sus respectivas categorías. Y ahora podríamos hablar de las tablas de distribución de frecuencia. Entonces, primero hay que definir para datos no agrupados, donde una tabla de frecuencia es un arreglo rectangular en el cual es posible organizar y representar en distintos registros la información sobre una muestra obtenida a partir de una encuesta o un estudio. Entonces, el n va a representar el total de datos, que era lo que estaba adelantándome anteriormente. N igual a 20, 80, 100, etc. Y en el caso de la definición para datos agrupados, si el conjunto de datos se ha recolectado es muy numeroso, muy grande, o procede de una medida de variables continuas, o son datos con decimales, es usual agruparlos y ordenarlos de una tabla de frecuencia donde las clases corresponden a intervalos o intervalos, o sea, rangos de valores. Por ejemplo, si hay alguien que hizo una encuesta, le preguntó cuál es su edad, por ejemplo, entonces podríamos nosotros decir ya, de 0 años a 10 años, ya, y el sin incluir al 10. Después de 10 años al 20, sin incluir al 20. ¿A qué me refiero a eso? Que es la edad 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Todas esas personas que dijeron eso van a estar en ese interno, ¿ya? Entonces ahí nos sirve como para agrupar ese tipo de datos y se nos hace mucho más sencillo completar, ¿ya? Ya vamos a ver ejemplos, ¿sí? No se me apuren, pero primero hay que saber qué elementos posee una tabla de frecuencia o cómo se construye esa tabla de frecuencias. Entonces, el número 1 aparece el dato intervalo, el dato que siempre se representa con una letra X, o lo que se está estudiando, o es la información o variable que se estudia en la estadística. Por ejemplo, deportes favoritos o deportes que practican los estudiantes, o las edades de un curso, o la estatura, etcétera, etcétera, etcétera. Acá en el caso del número 2 de la marca de clase, que se representa con una M sub I o esa C, también la he visto en algunos libros así, se define como el promedio de los extremos, ¿ya?, de un intervalo o intervalo. Entonces, por ejemplo, si yo voy con la lógica que vi recién, de el 10 al 20, por ejemplo, sin incluir al 20, ¿ya? La marca de clase, ¿cómo la determinaría? Bueno, marca de clase 1 sería sumar 10 más 20 y lo dividiría en 2. O sea, en otras palabras, hay gente que dice la semisuma. Y estoy completamente de acuerdo. Entonces, 10 más 20 son 30, dividido en 2 da un total de 15. Perfecto. O sea, marca de clase 1 de ese intervalo es de 15. En el caso, si yo, por ejemplo, continuara de 20 a 30, sin incluir al 30, determino la marca de clase 2. Y bueno, la marca de clase 2 ahí sería sumar 20 más 30 dividido en 2. Y eso nos da un total de 50 dividido en 2, que da un total de 25. Entonces ahí podría tener la marca de clase 2 de esos intervalos. Y si se fija, vamos de la misma manera con los que hayan en ese caso. Fíjese que la amplitud tiene mucha relación de un intervalo que se representa con la letra A mayúscula, donde dice que es la diferencia entre el límite superior y su límite inferior. O sea, lo que tengo que hacer yo es restar este menos este, al igual que ese menos ese, y de todos los intervalos que en ese caso tenemos acá. Entonces, si nosotros restamos la amplitud, vamos con el color verde, la amplitud sería igual a 20 menos 10, y eso da un total de 10.
Si yo restara el otro 30 menos 20, también me da un total de 10. Y tiene sentido porque la amplitud tiene que ir de mismo para todos. En este caso, de 10 en 10. Entonces ahí viene a veces una pregunta que me ha salido en el diferenciado, ¿ya? O del lectivo, y también en el mate común de tercero medio. Y me preguntan, profe, ¿y cuándo son así, por ejemplo? Del intervalo 10 a 20 y lo cierran. O sea, yo le digo ahí, el 20 lo están considerando, ¿ya? O sea, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿de acuerdo? Pero el siguiente yo no puedo escribir 20, debo escribir sí o sí 21, ¿ya? Y debo llegar hasta el 31, ¿cierto? Porque si nosotros contamos 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ¿cierto? Y después 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Se fija, nosotros típico podemos caer y decir, ah, pero esto es hasta el 30. No, no es tan así, porque si nosotros sacamos la amplitud, en este caso de acá, sería 20 menos 10, que da un total de 10, y 31 menos 21 también da un total de 10. O sea que la amplitud está correcta, o sea que el siguiente aquí tendría que ser de 32 a 22 y así sucesivamente. Ya, estos casos de acá no se preguntan mucho en modo PAES, ¿de acuerdo? Pero de que puede haber algún ejercicio, sí, por supuesto. Y en la universidad a veces también uno se topa con este tipo de acá, ¿ya? Pero los que nosotros nos enfocamos más es que uno esté abierto, cerrado, perdón, el otro está abierto, cerrado, abierto, y al final cuando concluye quedan ambos cerrados porque ahí termina. Porque si no, y esa es una pregunta que a veces sale en los ensayos, a veces lo dejan abierto, entonces si más adelante vamos a estudiar lo que significa el rango, yo no podría sacar cuál es el valor máximo menos el valor mínimo, no podría restarlos, así que hay que tener cuidado con eso. Ya, así que simplemente eso quería contarles de la marca de clase y de la amplitud. Por supuesto que esto es para intervalos o intervalos. Después aparece la número 4, que es la frecuencia, o también llamada frecuencia absoluta. Nuestra F chica, le digo yo, que va a ser el número de veces que se repite un dato. Hay 5 niños que les gusta practicar el deporte de fútbol. Hay 7 que les gusta el básquetbol. Hay 2 que practican voleibol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí puedo decir cuántas veces hay y lo puedo contar sin ningún problema. Como ahí dije, también se denomina frecuencia absoluta. Después aparece nuestra frecuencia acumulada, nuestra F mayúscula, F grande que le digo yo, que es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor considerado. O sea, se van a ir juntando los datos, los números, ¿ya? Y uno en sí va a copiar para el lado el respectivo y luego vamos a sumar de manera diagonal. Después diagonal, diagonal, que ahí lo vamos a ver en el ejemplo siguiente. Después aparece la frecuencia relativa, la f chica sub r, que es el cociente, o sea, la división, entre la frecuencia absoluta de uno de los valores de la variable, de uno de los valores de la variable, sí, y el total de datos. O sea, en otras palabras, esto es lo mismo que yo diga, la frecuencia relativa se define como f dividido en n. Ya, a ver, lo vamos a escribir mejor por acá. Ahí se ve muy desordenado. O sea que la frecuencia relativa, vamos a definirlo como f dividido en n. Ya. Entonces, si yo la quiero en porcentaje, bueno, lo único que habría que hacer es multiplicar por 100. Recuerden que esto se puede escribir como fracción, como decimal o también en porcentaje, como se ve acá. Ya. Y en el caso de la última, la frecuencia relativa acumulada, la f grande sub r, dice, es la que se obtiene sumando ordenadamente las frecuencias relativas, la que ocupa la última posición. O también podría escribir que la f sub r es igual a la frecuencia acumulada dividida en e.
también se puede escribir como fracción, decimal y porcentaje. ¿Ya? En caso de porcentaje la multiplicaría por 100. Entonces, eso es con respecto ya sea a datos agrupados y no agrupados. Ojo con eso. Entonces, después de ahí, podemos realizar este ejemplo sin ningún problema y ver cada una de las características y así vamos completando los mismos elementos que acabamos de estudiar y repasar. Entonces, aparece ahí lo que se estudió, o más que nada se hizo una encuesta de la edad de un curso a 20 alumnos o estudiantes. Y ahí están sus respectivas edades. Entonces, acá, fíjense que aparecen las edades. Y esas edades, vamos a escribirla con color rojo, por ejemplo. A ver, ¿cuál es la edad más pequeña acá? El número 13, ¿no? Sí, número 13. Después viene 14, 15 y 16. Entonces vamos a escribir número aquí 13, 14, 15. Había dicho con rojo, pero no importa. 16. Entonces, aquí nuestra f chica de la frecuencia, ¿cuántas veces se repite la edad 13? Bueno, acá tenemos 1, 1, 1, 1, 2, 3, nada más, ¿no? 3. O sea, que en este caso de acá, tenemos que son 3. Perfecto. Después, en la edad 14. La edad 14 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea que la edad 14 se repite 9 veces. La edad 15. La edad 15 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cierto? Y finalmente la edad 16 se repite 1, 2. Entonces, si yo sumara acá el n, 3 más 9 son 12. 12 más 6 son 18 y más 2 da un total de 20. O sea que el n, mi total, es igual a 20. ¿Y cuánto eran los estudiantes encuestados que se le había consultado su edad? 20. Por lo tanto, estamos muy bien. Entonces, después de ahí, aparece nuestra frecuencia acumulada, nuestra f grande. Entonces, lo que le decía yo, uno copia el numerito que está acá, en este caso que es un 3, y va sumando de manera diagonal. O sea, 9 más 3. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto es 9 más 3? Nos da un total de 12. Da misma idea. Sumamos de acá 6 o 12 más 6 da un total de 18. Perfecto. Y finalmente 18 más 2 nos da un total de 20. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno ve que este con este calzan y van igual? Que uno dice, ah, estoy terrible de bien. Porque si, por ejemplo, si yo me hubiera dado, supongamos, 19 y sabía que eran 20, algo mal hice. Lo más probable que algo mal sumé. ¿Ya? Entonces, ahí para que lo tenga claro eso, que cuando uno comprueba, dice, ah, ya, muy bien, vamos bien, entonces, perfecto. Entonces, después de ahí, aparece nuestra frecuencia relativa, ¿ya? Y nuestra frecuencia relativa nosotros la definimos como F dividido en N. Como es nuestro primer ejemplo, nosotros lo vamos a hacer con, con la fracción, con decimal y porcentaje. Y entonces en este caso la frecuencia relativa sería 3 dividido en 20. Eso, si lo dividimos, nos da 0,15 y eso simplemente nos corresponde al 15%. Entonces, después de manera análoga sería 9 dividido en 20, lo dividimos y eso nos da
0,45. Ahí aprovechamos de repasar también los decimales, ojo con eso, y eso nos corresponde al 45%. Después, 6 dividido en 20, que eso corresponde al 0,3 o 0,30. Y hay aquí una observación. 0,3 no es el 3%, que es el típico error que a veces me pasa con los chiquillos de tercero, cuarto medio, en el diferenciado. No es 0,3, no es 3%, perdón, es 30%, porque si uno multiplica 0,3 o 0,30 por 100%, eso nos da un total de 30%. Ya, cuidado con eso. Si usted se siente inseguro, ya agréguele el 0 nomás, no hay ningún problema. Y ahí puede verificar que es el 30%. Aquí si quiere yo lo agrego. Después a lo mejor en otro ejemplo lo voy a sacar. Pero de todas maneras, si a usted se le hace más fácil, bueno, hágalo así, no hay ningún problema. Y en el caso de acá, 2 dividido en 20, que eso nos da 0,1, ¿ves? 0,1 o 0,10, que corresponde eso al 10%. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumáramos acá 15 más 45, nos da 60, y 60 más 30 nos da 90, y 90 más 10 nos da el 100%. Yo como buen matemático que soy, y trato de buscar ejercicios que den exacto el 100%. Y justo en modo PAES también el DENRE trata de que sean así, exactos. Aunque sabemos que la estadística no es exacta. Pero después de algún momento en la universidad, ya usted podrá tener un ejemplo, no sé, porque le dé 0,3, 3, 3, 3, o periódico, por ejemplo. Ya entonces, no le va a dar el 100%, le va a dar, no sé, 99,7, 99,8, etcétera. Entonces, ahí uno dice, pero lo aproximamos y con eso basta. Ya, entonces, en nuestros casos, en nuestra clase, en modo PAES, yo, por mi parte, y el DENRES siempre nos van a dar ejercicios que den exactos, o sea, el 100%. ¿Ya? A pesar que la estadística no es exacta. Y finalmente, vamos a realizar la frecuencia relativa acumulada, que es nuestra F mayúscula dividido en N, frecuencia acumulada dividido en N, y de manera análoga sería esto de acá. Sería aquí con color verde, ¿no? Sí, para seguir con la misma lógica. Y sería 3 dividido en 20, que eso lo determinamos hace un rato, que es 0,15, correspondiente al 15%. Después, 12 dividido en 20, que al dividir eso de acá nos da 0,6 o 0,60, ya dijimos que lo íbamos a escribir así, al menos este primer ejemplo, que corresponde eso al 60%. Después, 18 dividido en 20, que corresponde eso al 0,9, 0,90, 90%. Y finalmente, el 20 dividido en 20, que corresponde al 1, o sea, a mi 100%. ¿Ya? Entonces, con eso nosotros completamos nuestra tabla sin ningún problema de acá. Si se fija acá, nosotros podríamos asociar la frecuencia relativa con la frecuencia relativa acumulada, algo muy similar a lo que hicimos acá, si se fija. Porque aquí nosotros teníamos 15, entonces uno copia 15. 15 más 45 nos da un total de 60, que es el que está acá. 60 más 30 nos da un total de 90, y 90 más 10 nos da un total de 100. Entonces, si se fija acá, nosotros podríamos haberlo hecho así sin ningún problema. Pero como este era nuestro primer ejemplo, lo quisimos hacer paso a paso cada una de estas que está acá. Ya, así que ahí nosotros terminamos y completamos nuestra tabla de nuestro primer ejemplo. ¿Ya? Así que espero que haya entendido, y si hay alguna duda, consulta, por supuesto, me la puede realizar.
Ya le voy a dejar ahí un tiempito para que copie ahí sin ningún problema. Ya, ahí le dejo para que copie. Ya, el segundo ejemplo dice lo siguiente. A continuación en la tabla junta se muestra la distribución de las estaturas de un grupo de personas. Y ahí aparece el intervalo, ya en este caso sería ahí las estaturas, respectivamente, y hay que completar de manera similar al ejemplo que hicimos anteriormente. Entonces, lo primero, bueno, acá nos da la frecuencia, cuántos se repite de 1,40 m a 1,50 m, sin considerar 1,50 m, son 20, pero ojo, no es que 1,40 m sean 20, 1,41 m sean 20, no, simplemente están en esos intervalos o intervalos. Entonces, acá lo primero que voy a hacer, yo voy a sumar para determinar el valor de mi n, porque a diferencia del anterior, aquí no me dicen, entonces lo sumo. 20 más 12 nos da un total de 32. 32 más 8 nos da 40. Más 24 nos da 64. ¿Sí? Más 16, 70, 80. O sea, que el n nos resulta igual a 80. Entonces después aparece nuestra frecuencia acumulada, nuestra f grande, y vamos a hacer de manera similar a lo que hicimos en lo anterior. Copiamos en este caso el numerito que está acá, que es 20, y sumamos de manera diagonal. Y si sumamos de manera diagonal, resultaría 20 más 12, y 20 más 12 nos da un total de 32. Después, 32 más 24 nos da un total de 56. Después, 56 más 16 nos da un total de 72. Y finalmente, 72 más 8 nos da un total de 80. Por lo tanto, ¿qué le decía yo? Este calza con este de acá, o sea, estamos impecables, estamos muy bien, vamos perfecto, o sea, vamos sumando bien y completando bien nuestra tabla. Después, recuerden que nuestra frecuencia relativa se define como la f chica dividido en n, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra frecuencia relativa va a ser 20 dividido en 80, que eso podemos implicar los ceros, podemos implicar el 2 con el 8, que nos quedaría un cuarto, y un cuarto corresponde igual a 0,25, que correspondería eso al 25%. Perfecto. Después de ahí, sería 12 dividido en 80, y eso al dividirlo nos quedaría 0,15, correspondiente al 15%. Perfecto. Después, 24 dividido en 80, que eso nos corresponde al 0,3 o al 0,30, ¿de acuerdo? 0,3, que lo vamos a escribir ahora, que corresponde al 30%, era lo que habíamos hablado en el ejemplo anterior. Después, 16 dividido en 80, que eso nos corresponde al 0,2 o al 0,20, correspondiente eso al 20%. Y finalmente, el 8 dividido en 80, que es igual a el 0,1 o 0,10, correspondiente al 10%. Si uno suma 25 más 15, nos da un total de 40, más 30, 70, 80, 90, más el 10, 100%. O sea, vamos impecable, vamos súper bien completando esto de acá. Y después aparece la frecuencia relativa
acumulada, que también la definimos nosotros como nuestra F grande, frecuencia acumulada, dividido en N. Y vamos a hacer eso en el caso de acá. O sea, ahora con azul, 20 dividido en 80, que ya sabemos que eso es 0,25, correspondiente todo eso al 25%. Ya. Después, 32 sobre 80, correspondiente eso al 0,4 o 0,40, correspondiente eso al 40%. Después, 56 dividido en 80, que eso corresponde al 0,7 o 0,70, correspondiente eso al 70%. Después, 72 dividido en 80, que corresponde a 0,9 o 0,90, correspondiente al 90%. Y finalmente completamos mi 1 entero, que es 80 dividido en 80, que es mi1 entero, o sea, mi 100%. O sea que nuevamente mis divisiones están correctamente. Ya, entonces ahí completamos nuestra frecuencia relativa acumulada. Y finalmente aparece la marca de clase, nuestra M sub I o nuestra C, que recuerden que era la semisuma de estos dos, y esos dos, y esos dos, etc. O simplemente el promedio. O sea, 1,40 más 1,50 dividido en 2. Entonces, si nosotros sumamos eso de acá, nos daría... Bueno, si nosotros sumamos 140 más 150, sin considerar la coma, después la agregamos, ahí me quedaría 2,90. Y 2,90 dividido en 2, 1,45. Ahí consideré la coma. Entonces, de manera análoga con la marca de clase 2, que sería 1,50 más 1,60 dividido en 2. Y eso nos daría 6, 5, 11, 1, 3, ya, entonces sería 3,10 dividido en 2, que eso nos da 1,55. Entonces, si se fija acá, de 1,45 cambié yo acá a 1,55. Y así va a ir el siguiente y el siguiente, porque ahí tiene mucha relación esto con la amplitud. Y si nosotros determinamos la amplitud, en este caso de acá, la amplitud, ¿cómo se determina la amplitud? Era el límite superior menos el límite inferior. O sea, 1,50 m menos 1,40 m o 1,40. Esto nos daría 0, 1 y 0. O sea que me voy moviendo de 0,1, 0,10 en adelante. Y si se fija acá, pasó eso. Porque si yo sumo 0,1 más 1,45, nos da 1,55. Entonces, ya sé que de manera similar va a ser el de acá. Entonces, aquí nos daría 1,65. Si usted suma igual, estos dos de acá, 1,60 más 1,70 dividido en 2 nos va a dar la mitad y nos da 1,65. Y eso de acá también nos completaría de manera análoga. Entonces aquí este también sería 0,10 o 0,1. Y acá también sería más 0,1, 1,85. ¿Ya? Entonces eso era más o menos para que lo tuviera usted presente de cómo se completaba eso de acá. Y la verdad es que es muy simple y nada del otro mundo. Ya, así que espero que lo haya entendido. Cualquier duda, consulta, como siempre me la puede hacer.
La amplitud, recuerden que siempre tiene que ser la misma, si no hay algo que puede ser erróneo. Así que eso de acá, ¿ya? Así que ahí estamos. Entonces, después de haber hecho nuestro ejemplo número 2, lo siguiente es unos ejercicios propuestos de ensayos de PAES, ensayo de PAES o ECPCU, que nos auspicia aquí Pedro de Valdivia, el número 1. Dice, en la siguiente tabla se presentan las edades de 30 personas, o sea, el N vale 30, y ¿cuántas de ellas tienen 45 años o más, pero menos de 55 años? Nos pregunta una cosa como la que ven, ¿ya? Pero tenemos que completar, por supuesto, nuestras tablas. Entonces, si completamos nuestras tablas, sería nuestra frecuencia acumulada, nuestra F chica, nuestra F grande, y completamos. El numerito que debería ir acá, sí o sí, debería ser 4, porque nosotros ¿qué hacemos? Siempre copiamos ese número de acá y viceversa podría ser para acá. Entonces, siempre es el mismo. Entonces es 4. 4 más ¿cuánto me da? 12. Y 4 más 2 más 8 nos da un total de 2. Dame un segundito. La batería. Después de ahí sí, 12 más 6 nos da un total de 18. Y 18 más 12 nos da un total de 30. Y ahí calza con el de acá. Pero nosotros nos preguntan cuántas de ellas tienen de 45 años o más, pero menos de 55. O sea, nos preguntan a nosotros en estos dos intervalos de acá. Entonces, nosotros podríamos decir que son estas dos frecuencias, en este caso, correspondientes. O sea, por lo tanto, habría que sumar 8 más 6 y 8 más 6 da un total de 14 personas, correspondiente ahí a la alternativa correcta, que es la letra D. Entonces ahí tenemos listo el ejercicio de la número 1 que auspiciaba el Pedro de Valdivia. Ya, vamos de manera rápida igual con el número 2, porque nos queda la otra parte de analizar los gráficos y todo eso, que dice lo siguiente. En la tabla adjunta se muestra las frecuencias por intervalos de las edades que tienen los alumnos en una escuela rural. ¿Cuál o cuáles de las siguientes proposiciones esos son verdadera o verdaderas? La número 1 dice, la escuela, perdón, tiene 3 alumnos con edades inferiores a 12 años. Entonces acá, lo primero que tengo yo son la frecuencia y lo que voy a hacer, voy a completar mi tablita que es la frecuencia acumulada. Entonces copio, como siempre hago, el número 2, en este caso, y sumamos de manera diagonal. Y 2 más 2, o sea, 2 más 6, perdón, nos da un total de 8. 8 más 5, de manera igual, nos da un total de 13. 13 más 2 son 15 y 15 más 1 da un total de 16. Si nosotros sumamos ahí, 2 más 6 son 8, más 5, 13, 14, 15, 16. Por lo tanto, el INI es igual a 16, que calza con nuestra frecuencia acumulada. Perfecto. Entonces, en la número 1 dice, si la escuela tiene 13 alumnos de edad inferior a 12 años, ¿es verdad o no? Inferior a 12 años, o sea, no lo considera el 12. O sea, consideramos esto de acá y esa respuesta es correcta porque 2 más 6 son 8 y más 5 son 13. Por lo tanto, la primera es verdadera y bueno, no puedo descartar ninguna porque todos tienen solo 1. 1 y 2, 1 y 3 o todas. Después aparece ahí la frecuencia relativa, dice, de los alumnos entre 12 y 14 años, ya, o sea, por acá, sería de 0,15. ¿Será eso verdad? ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Entonces ahora la F chica, 2, dividido en el total que es 16. Podría eso simplificarlo por 2, me quedaría 1/8, y 1/8 equivale a 0,125. Por lo tanto, ahí claramente esa es falsa, correspondiente a las 2, solo 2. Entonces descarta la que tengan esa, chao.
y chao. O es 1 o 1 y 3. Finalmente aparece la última que habla de el 37,5% de los alumnos estudiantes tienen sus edades en el intervalo de 8 a 10. Entonces nosotros aquí podríamos sacar la misma idea y después multiplicarlo por el 100%. En este caso sería el 6 dividido en el 16 por nuestro 100% y podríamos ver si el porcentaje nos da igual o simplemente es falso. De todas maneras, igual se puede saber por regla de 3 también, etcétera, no hay ningún problema. Entonces, bueno, podríamos simplificar acá un poquito por 2, esto me quedaría 3, esto me quedaría 4, el 4 con el 100, 25 y acá 1, y 20, 25, sí, sí, 25, y me quedaría, no, aquí era 8, perdón. Sí, 8. Simplificamos acá por 4 me quedaría 2 y 25 y ahí me quedaría 3 por 25 dividido en 2. 3 por 25, 25 o por 3, 3 por 5, 15, 1, 75. Y 75 dividido en 2 nos da un total de 37,5% que corresponde a esa solo 3. Por lo tanto, ya sé que mi alternativa correcta es la letra C. 1 y 3. Que también ahí auspiciaba en este caso el pre-UCB. Y finalmente, un ejercicio más para cambiarnos al análisis de gráficos. De acuerdo con la tabla junta, ¿cuál es el valor de A más B más C? Entonces aquí tenemos nuestra frecuencia acumulada y nuestra frecuencia relativa. Entonces, acá el 2, listo. 2 más cuánto nos da 5. Podemos completar de manera inmediata que eso es 3. 3 más 2. 5 más 4 nos da un total de 9. ¿Ya? Y 9 más 3 nos da un total de 12. Por lo tanto, el INI vale 2. Entonces, si nosotros compramos igual, 2 más 3, 5, más 4, 9, más 3 son 12. Perfecto. Y después en la frecuencia relativa, nos pide encontrar el B y el C. Y aquí en este caso sería el 3 dividido, la F chica, dividido en el total, que es 12. Y en el caso del otro sería igual. Sería 3 dividido en 12. Yo sé que eso lo puedo simplificar, pero esto lo voy a hacer ya que me piden la suma de A más B más C. Por lo tanto, sería 3 más 12 dividido, o sea, 3 dividido en 12, simplifico por 3 y me quedaría un cuarto, más un cuarto. Entonces eso es lo que voy a sacar yo, que va a ser nuestro mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo en este caso también es 4, aquí está dividido en 1. El 1 en el 4, 4, y 4 por 3 son 12, más 4 en el 4 son 1, ¿cierto? Y 1 por 1 es 1, más la misma en el caso siguiente. Entonces, después de ahí, cuando yo tengo eso, me quedaría 12 más 1, que da un total de 14, dividido en 4. Dividimos todo eso por 2, en numerador y denominador, y eso nos da 7 medios correspondiente a la suma de A más B más C, siendo así la alternativa correcta la letra B. ¿Ya? Así que ahí tenemos listos nuestros ejercicios propuestos de un poquito de la tabla, cómo construir las tablas, frecuencia, etcétera, de los elementos en particular. Entonces ahora sí podemos dar inicio a nuestros tipos de gráficos que nosotros conocemos. Y ahí aparece como número 1 el clásico de clásico, el gráfico de barra. Este gráfico que usted debe conocerlo hace mucho, mucho, mucho tiempo, que dice lo siguiente, que corresponde a una representación de los datos, donde a cada clase le corresponde una barra, la cual tiene asociada su altura con la frecuencia de la clase.
Entonces aquí en nuestro gráfico de barras podríamos haber usado el ejemplo número 1 del estudio de las edades ¿de cuánto era? De 13, 14, sí, 13, 14, 15 y 16 años. Escribíamos ahí el dato como las edades, la frecuencia de cada una de ellas, cuántas se repitieron, y podríamos realizar sin ningún problema ese gráfico de barra. Ya. Yo el año pasado empecé a indagar, y en modo PAES también, porque este es el gráfico que todos los conocemos. Pero quise agregar acá como observación que también existe el gráfico de barras, pero también los dobles, que sirve principalmente para comparar dos variables. Entonces aquí yo copié de una imagen, un ejemplo, donde aquí se hizo una encuesta o algo de las personas que practican deportes. Entonces ahí, pero ahí están las dos variables. ¿De quién? De hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Entonces en este caso las mujeres están representando el color como achurado, pintado, en negrito, y los hombres en sin pintar, color blanco. Entonces nosotros podríamos decir, ¿a cuántas mujeres les gusta practicar fútbol? Podríamos decir que son 8. Acá, mujeres que les gusta el básquetbol, acá tendría que ser como unos 5, ¿no? Después el tenis sería 4, después el vóley sería 5, y después dice ninguno. Y eso es lo que yo le preguntaba a algunos chiquillos en el diferencial, le decía yo, o el electivo. ¿Qué significará ninguno? Que no practican deportes, me dijeron algunos, yo también estoy de acuerdo, o que tal vez hay un deporte que no está incluido en esa lista, entonces por ello dijeron, no, yo no practico ninguno de ellos. Por ejemplo, handball, por ejemplo, ajedrez, etc. Entonces, en el caso de las mujeres que practican, dice aquí ninguno, en la sección ninguno, serían un total de 8. De manera análoga podría hacerlo para los hombres. Los hombres que practican fútbol son 10, acá serían 6, acá serían 3, ¿sí? Acá sería 3 también. Y hombres que practican ningún deporte o tal vez practican otro, sería un total de 6. Entonces, ¿qué es lo que podría yo hacer acá? Podría yo sacar el N, el número total de datos, pero voy a representar en este caso para las mujeres primero, que lo escribí en color rojo. Entonces sería 8 más 5 son 13, más 4 son 17, más 5, 22, más 8 nos da un total de 30. O sea, las mujeres encuestadas, en este caso, que practican deporte, fueron de 30. Y en el caso de los hombres, el N vamos a escribirle sub H de hombre. Sería sumar 10 más 6, 16, más 3, 19, 20, 21, 22, más 6 son 28. Por lo tanto, el total de hombres que respondieron a esta encuesta son el total de 28. Pero si yo le preguntara, ya, ¿y cuál es el total de personas que respondieron a esta encuesta? Habría que sumar, y ahí voy a escribir mi N normal, y da un total de 58, siendo ellos el total, ya, el total de encuestados o un número de encuestados, en este caso, que practican deporte, esas personas, o el número de estudiantes. Ya, así que ahí tenemos esa observación, que la verdad es que igual podría salir en algún ensayo, en la PAES, ya, porque creo que el gráfico de barra doble nos permite en sí comparar dos variables. Y podríamos hacer nuestra frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, la F grande, de los hombres, de las mujeres al mismo momento, ¿ya? Podríamos sacar la frecuencia relativa acumulada, etcétera. Podríamos sacar todo lo necesario simplemente con este ejemplo. Pero era para que usted lo viera, para que supiera que sí se puede practicar con gráficos de barra en doble. Después, otro gráfico que he conocido por mucho tiempo, ¿ya? Es el gráfico de líneas. Y el gráfico de línea dice corresponde generalmente a la representación de una variable de estudio a través de un determinado tiempo, utilizando puntos unidos por rectas. Entonces acá aparece
Los meses, ya octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, si hasta ahí llega, y la temperatura correspondiente. En este caso, el mes de octubre tuvo una temperatura de 15 grados Celsius, ¿cierto? Está ahí un puntito. Después en noviembre un 10, en diciembre como un 7, en enero un 5, en febrero un 9, en marzo un 10, en abril un 13, en mayo un 15 y en junio un 20. ¿Ya? Y ahí claramente se ve puntito las líneas rectas. Y acá otro ejemplo más que quise agregar, que es el número de trasplantes que se hicieron en los años 1981, después cambiamos 1982, podría decirse, después 83, y ahí fue subiendo y subiendo y subiendo, respectivamente, a veces bajando también, pero en este caso va más en decreciente. Ya, entonces ahí también tenemos el gráfico de líneas que se puede apreciar en ese caso de acá. Después, otro gráfico conocido, tal vez por muchos, es el gráfico circular. Algunos, como decían, la pizza, la torta, sí, el gráfico circular. Entonces, corresponde generalmente a la representación de frecuencias relativas porcentuales, o sea, en porcentaje, las cuales se representan a través de sectores circulares, donde el ángulo de cada sector circular es proporcional a la frecuencia de cada clase. Entonces, aquí nosotros tenemos los datos, podríamos hacer este mismo ejemplo con las edades que habíamos hecho, la frecuencia respectivamente, sacamos la frecuencia relativa, y acá fíjense que aparece el tema del alfa, que es correspondiente al ángulo de cada uno de ellos. Y ahí fíjense que aparece la frecuencia dividida en el total de datos por 360, porque acuérdense que el ángulo completo son los 360 grados. Ya, entonces ahí es simplemente para hacerlo un poco más exacto, se podría decir, los ángulos respectivamente. De todas maneras, uno igual la CPP, ¿ya? Pero ahí tenemos nuestro tercer gráfico clásico de clásicos correspondiente ahí para datos no agrupados en particular. Pero después, el número 4, aparece acá ya el histograma. Para algunos no es tan conocido, pensando que este gráfico se estudia en particular en tercero medio. Yo lo paso en tercero medio. Al menos los chiquillos no sabían. Lo otro sí, pero este no. Entonces dice corresponde a una representación de datos agrupados en intervalos. Acá este ya cambia. Ya este no podría usar el tema de la edad, sino que podría usar el tema de la estatura, que fue el ejemplo número 2. Estos son presentados con barras contiguas asociadas a los intervalos por los cuales están compuestas las clases, en donde la altura de la barra está asociada a la frecuencia. Si se fija acá, uno tiende a veces la confusión o piensa que es lo mismo que el gráfico de barra, y eso no es así, porque el gráfico de barra es para datos no agrupados. Este es para datos agrupados. Primera diferencia. Segundo, sus barritas son más flaquitas. Ya aquí, en este caso, el histograma es como más gordita, más, como dice ahí, son barras contiguas. Y tan pegadas. Esa es la otra diferencia. Ya, entonces, cuidado con eso, porque puede ser un típico error, y eso se lo digo porque pasó, ya cuando en un momento se prueba o ejercicio. Ya, el histograma es simplemente para datos agrupados en intervalo. Fíjese que ahí aparece, bueno, el intervalo respectivo, su frecuencia, y están ahí pegados. Por ejemplo, acá, si yo estoy haciendo el estudio de la estatura, ¿cierto? Habíamos dicho, no sé, de 1,30 m, por ejemplo, a 1,40 m. Nosotros siempre cerramos el corchete, que no lo incluimos, ¿cierto? Pero después del siguiente sí lo incluimos, o sea, 1,40 m a 1,50 m. Y ahí va abierto y después el otro sigue cerrado y así sucesivamente. Por lo tanto, si se fija ahí, nosotros tenemos que, por eso están todos juntos también. ¿Ya? Y ahí, bueno, uno le puede pintar, le puede hacer puntito, como se ve en ese caso de acá. Pero a esa es la diferencia entre histograma. Al igual como el histograma, aparece el polígono de frecuencias, que es otro tipo de gráfico que se utiliza para datos agrupados en intervalos también.
Para confeccionarlo debemos unir con una recta a los puntos donde se intercepta la marca de clase y la frecuencia de los intervalos. Para anclar el polígono del eje X, debemos agregar un intervalo de frecuencia 0, o sea, aparte de 0 ahí, ya, no de 0, 0, sino que de acá. Y después de ahí vamos viendo cómo se comporta la situación. Antes del primer intervalo y después del último intervalo. Este ya se extiende a polígono de frecuencia relativa. Entonces ahí están los intervalos, la marca de clase, ve que ahí está representado con la C también, la frecuencia respectiva, y ahí, en este caso, hubo un aumento, después disminuyó, aumento, disminuyó, y hasta que disminuyó y volvió a el frecuencia cero. Ya, este la verdad no es muy ocupado, no se ve mucho en la PAIS, en sí se usan más los otros tres y el histograma, pero de todas maneras alguna vez en un ensayo del DENR igual salió, así que de todas maneras para tenerlo presente. Ya, pero muy poco probable. De todas maneras, igual quise pasar los 6 tipos de gráficos que existen. Y bueno, el último es el polígono de frecuencias acumuladas, o más conocido también como las ojivas, que se representa uniendo puntos referidos al límite superior y frecuencia acumulada de cada intervalo. Para anclar la ojiva al eje horizontal, se posiciona en el límite inferior del primer intervalo. Entonces ahí si se fija, realmente como es acumulada, ya va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta llegando ahí nuestro 100%. Y una observación ahí dice la frecuencia del intervalo corresponde a todas las observaciones menores que el límite superior de ese intervalo. ¿Ya? Este tampoco no lo he visto tanto en algunos ensayos, pero de todas maneras igual es bueno saberlo y conocerlo. Entonces, después de haber hecho ese análisis de gráfico en breve, corto y preciso, vamos a realizar ahora 4 ejercicios PAES o XPCU y vamos a ir viendo cómo va aplicando cada uno de ellos, los que encontré por lo menos acá. Número 1 dice, el gráfico muestra el número de libros que leen anualmente un grupo de personas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Acá dice, hay 30 personas que leen más de 4 libros anualmente. Entonces aquí nosotros podríamos sacar nuestra frecuencia, estos 2. Acá es 7, mirando el gráfico, en este caso un gráfico de barra. En este caso sería 4, en este caso sería 12, en este caso sería 10 y en este caso sería 8. Entonces dice que hay 30 personas que leen más de 4 libros anualmente, o sea, más. ¿Pero consideramos o no consideramos? No, no lo consideramos. Más de 4 libros. O sea, correspondería de 5, 6 y 7. Y sería sumar acá 12 más 10, da 22 más 8 son 30. Por lo tanto, la primera sería verdadera. Pero a mí me están preguntando cuál es la falsa, falsa, falsa. Por lo tanto, la letra A sería falsa. En el caso de la letra B dice, hay 13 personas que leen al año a lo más 4 libros. A lo más, o sea, consideraría justo al cuarto número del libro, ¿cierto? Entonces sería de acá. 2 más 7 son 9, más 4 son 13. Por lo tanto, esa también es verdadera. Por lo tanto, la descarto y veo si la alternativa de la letra C es la falsa o no. ¿Ya? Entonces, en este caso dice que hay 7 personas que leen anualmente 3 libros. 7 personas que leen anualmente 3 libros. Y claramente eso se puede ver ahí, lo que estoy ahí destacando, subrayando, y también sería correcta, por lo tanto también la descarto. Ya por descarte puedo decir que la correcta es la D, porque dice que hay 33 personas que leen al menos 6 libros al año. Al menos. Y si yo veo al menos, tendría que contar 2 más 7 son 9, más 4 son 13, más 12 son 25, ¿sí? 25, más 10 al menos, o sea, considerando ahí, nos da un total de 35. De acá, acá, ¿cierto? Entonces, es 35 y ahí dice 33. Por lo tanto, esa era la falsa, por lo tanto, esa era por descarte. Y si nosotros hubiéramos querido sacar el n, por ejemplo,
el total, podríamos haber simplemente 35 más 8 son 43. Podría haber sacado que el n vale 40. No me lo pedían, pero podría haber servido como dato acá. Ya, así que ahí está listo el ejercicio de la número 1 de la PAES que auspiciaba ahí en el ensayo el Pedro de Valdivia. Veamos otro. Otro que fue del TENRE del año 2019. Bastante interesante, bastante bueno. Dice en el gráfico de las figuras juntas se muestra la frecuencia acumulada de las alturas en metros de los edificios construidos el último año en una determinada comuna. De los intervalos son de forma B, abierto el B, y el último la forma C, D, o sea, cerrado ahí cuando termine. A partir de la información representada en el gráfico, perdón, se construye la siguiente tabla de frecuencia. ¿Cuál es el valor de R, S, T y Q? Entonces nosotros acá, ahí sí, nosotros acá podríamos resolver esto de acá y aquí está nuestra frecuencia acumulada, nuestra F grande, frecuencia absoluta y frecuencia acumulada. Entonces de acá a acá, de 0 a 10, obtengo 10, de acá a acá obtengo 20, 25 y un total de 28. Entonces acá podría copiar sin ningún problema esto de acá y esto es 10, 20, 25 y 28. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Para encontrar el valor de R, bueno, nosotros siempre copiamos acá o viceversa. Tendríamos que hacer en este caso ahí, porque siempre es el mismo para dar nuestra partida. Y si es así, el R podría decir de manera inmediata que es 10. ¿Cierto? Entonces descarto aquellas que no tengan el R10 y me quedaría la B, la C, la D. 10 más ¿cuánto tendría yo que sumar para que me diera 20? Entonces simplemente eso sería 10. Porque 10 más 10, 20. 20 más ¿cuánto me tiene que dar? 25. Sería un total de 5. 25 más 3 tendría que darme un total de, ¿cómo se llama? 25 más 3 da un total de 28. Recuerden que acá era nuestra frecuencia acumulada lo que me está dando los datos. ¿Ya? Entonces yo podría decir que al sumar eso de acá, el n es un total de 28, ¿cierto? Porque 10 más 10 son 20, 20 más 5, 25, 25 más 3 da un total de 28. Entonces, busco mi alternativa correcta, que sería 10, 10, 10, 10, 5 y 3. Entonces sería la alternativa correcta, la letra D. Perfecto, muy bien. Entonces, ahí tengo listo el ejercicio de la número 2 que auspiciaba el DENRE de ese año 2019. ¿Qué gráfico era este? Un histograma, justamente. Ya espero que haya entendido. Como siempre, si hay alguna duda, consúltame avisándome, deja un comentario. En el caso de la número 3, dice, la siguiente tabla muestra los puntajes de una prueba de un curso. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la frecuencia acumulada? Me pregunta la frecuencia acumulada. Entonces ahí están los puntajes. Tengo la frecuencia absoluta, la F chica. Y acá voy a determinar mi frecuencia acumulada. Vamos a escribirla ahí. Que va a ser nuestra F grande. ¿Qué voy a hacer yo? Lo que hago siempre. Copiamos el de acá, que es 5, y sumamos de manera diagonal. 5 más 6 son 11. 11 más 10 son 21. Y 21 más 4 son 25. Si nosotros comprobamos y sumamos, 5 más 6 son 11, más 10, 21, más 4 son 25. Por lo tanto, el n es igual a 25 y calza muy bien con el de acá. Por lo tanto, estoy sumando bien. Entonces, después de eso, a mí que me interesa el gráfico de la frecuencia acumulada. En el caso del primero, no está ahí haciendo con la frecuencia absoluta, la F chica, no, la A se descarta. En el caso de la letra B está haciendo con la frecuencia relativa. En el caso de la otra está haciendo la frecuencia relativa acumulada. Entonces ya por descarte sé que es la D
justamente porque de 0 a 10, sin incluir al 10, vale 5, después del día al 20 sería 11, del 20 al 30 sin incluir al 30, vale 21, y del 30 al 40 ya ambos cerrados hasta el 25, que es lo mismo que salía acá. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra D. Entonces, después de ahí vamos con el último ejercicio del día de hoy, que también es del DENRE de ese año 2018, que dice lo siguiente. Dice, en el gráfico circular de las figuras juntas se muestra el resultado de una encuesta sobre las intenciones de voto para elegir un alcalde y que involucra a los tres candidatos, el candidato A, B y C, de una muestra de 1000 electores, ya 1000 votantes. Si se considera solo la intención de votos válido, esto excluyendo a los blancos y nulos, o nulos y blancos, ¿qué porcentaje de las intenciones del voto son para el candidato A? Entonces acá, si se fija, tenemos el gráfico circular, donde hay cada color, puntito, dibujo, representa ahí cada una de ellas. Pero si se fija, aquí está diciendo que no va a incluir a la gente que votó nulo o blanco. Entonces vamos a tener que sacarlo. O sea que no va a tener derecho a los 1000 electores, sino que va a ser un poco menos, considerándolo ahí. Entonces si yo saco nulo y blanco, que son de este color de acá, vamos a poner ahí nulo y blancos, ¿cierto? Que corresponde eso al 12%, nosotros podríamos sacar el 12%, 12 dividido en 100, por los 1000 electores. ¿Qué va a pasar? Simplifico los 0 con los 0 y me quedaría un total de 120 correspondiente ahí de la gente que votó nulo y blanco. Pero como esos no van incluidos, excluyendo, dice ahí, por lo tanto, podría decir yo que de los 1000, ¿cierto? De los 1000, se le restan los 120 y eso me da un total de 880 electores. O sea que ahora ya mi N es igual a los 880. Eso es lo que yo voy a dividir al final. Ahora yo lo que voy a determinar es el del candidato A, que está con unos puntitos acá. O sea, este de acá. Entonces el candidato A, vamos a ponerle A, es igual al 33%, correspondiente al 33 dividido en 10, 100, ¿cierto? Por los 1000, sigo ahí, porque quiero saber cuántos habían votado por ese candidato. Entonces simplificamos los dos ceros y me quedaría 330. Entonces 330 eran aquellas personas que votaron por el candidato A. Y así podría sacarlo con el candidato B, candidato C, y bueno, los nulos que ya lo habíamos sacado, que es 120. Pero a nosotros, ¿qué nos preguntan? ¿Cuál es nuestra pregunta? ¿Qué porcentaje de las intenciones de voto son para el candidato A? O sea, de esos 330, por lo tanto, ven acá, en verde ya, por lo tanto, el porcentaje del candidato A, que sería de 330, lo vamos a tener que dividir por, no por 1000, sino que por los 880, porque ahí ya están excluidos las personas que votaron blanco y nulos. Entonces tendría que ser dividido en 880, que este es mi nuevo n, en otras palabras. Ya, entonces, bueno, simplificamos 0 con un 0. Yo eso lo hice, lo dividí, me dio 0,375, y si lo quiero en porcentaje, voy a tener que multiplicarlo por mi 100%, ¿cierto? Y al multiplicar por mi 100% me va a dar 37,5%. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra C, siendo este el último ejercicio del día de hoy. Ya fue una clase bastante extensa, bastantes contenidos. Al principio estuvimos viendo qué es lo que hemos ido avanzando en estos meses, de todos los ejes temáticos, siendo este ya el último, partiendo con las tablas de frecuencia y análisis de gráficos.
Después de ahí vimos definiciones, completamos las tablas, para datos no agrupados, datos agrupados, vimos algunos ejemplos, algunos ejercicios propuestos también, luego vimos los tipos de gráficos que existen, que conocen, y algunos ejercicios propuestos también de ellos en sí. Entonces, de verdad, hay harto material, hay estas cosas, y espero que lo haya pasado súper bien el día de hoy, porque yo de verdad lo pasé bastante bien en una clase que estadística hay que ir jugando con ellos, igual que las matemáticas, pero la estadística creo que está mucho más presente en nuestra vida cotidiana. Hay muchos más ejemplos. Tal vez hay mucha gente que no se da cuenta, pero es la pura y santa verdad. Ya, bueno, ahí después de algún momento voy a hacer la misma pregunta, si es exacto o no es exacto. Hasta que en algún momento diga, sí, profe, la estadística no es exacta. Porque, bueno, ya se lo he dicho yo, pero siempre ahí vamos a seguir indagando con eso. Ya, así que eso, cualquier duda, consulta como siempre, bueno, y ahí me preguntan presencial en el colegio, y si no, me pregunta de manera comentario y cosas así. Así que eso, un abrazo enorme, sigan disfrutando el día del Pi, que sigan teniendo un día irracional y saludo para todos. Chao, chao.